Quiero este día sábado leerles parte de la Biblia porque es muy importante ponerle cuidado. A veces no tenemos tiempo para leer la Biblia. Yo sé que hay que dejar tiempo. Nosotros dejamos tiempo para leer la Biblia. Pero hay historias en la palabra de Dios que nos fortalecen tanto, que nos ayudan y aprendemos porque nuestros antepasados fueron para que nosotros aprendamos de ellos, de todo lo que ellos pasaron, los sufrimientos que pasaron, que llegaron a ser bendecidos por Dios, pero no fue así, como porque yo diga, yo declaro que viene tal cosa, yo declaro esto, o yo decreto que mis hijos son aquí, que mis hijos son allá, sino que tuvieron que pasar un proceso, porque todos tenemos que aprender a pasar un proceso. Algo que la gente está equivocada ahora, que solo se pone a declarar, pero déjame decirte, está bueno que declares, pero el proceso lo tenés que pasar. El proceso lo tenés que pasar y aparte de eso vamos a ver unos puntos importantes aquí en esta Biblia. Creo que hoy solo voy a leer porque es bastante lo que tenemos que leer porque es una historia. Y para poder entender el verdadero mensaje de esta historia de José, entonces tenemos que leer bastante porque si no, no lo vamos a entender. Entonces por eso le digo que si usted ve este video, cuando usted vea este video, entonces solo escuche lo que yo estoy leyendo y va a ver qué bonito, cómo se va a edificar, cómo aún en mi vida cristiana, cuando yo leí este libro de José, que está en Génesis 37, comienza la historia de José, yo lloré y lo volví a leer y lo volví a leer y me llenaba tanto, aunque en ese tiempo yo no entendía, en ese tiempo yo estaba pero fresquita espiritualmente, o sea que estaba tiernita. Entonces, pero yo leía y ha sido de mucha bendición para mi vida. Entonces, algo que aprendí en esta historia de José es que tenemos que pagar un precio, tenemos que pasar un proceso. Mis sueños se van a hacer realidad, pero primero estoy pasando un proceso que ha sido largo, porque muchas veces los procesos son largos porque a nosotros nos cuesta cambiar, a nosotros nos cuesta esperar. Algo que impide las bendiciones de Dios muchas veces es que nosotros no nos gusta esperar, queremos las cosas rápido, queremos que todo suceda así. Y en Dios tenemos que esperar. En Dios tenemos que esperar, tenemos que poner nuestra esperanza en Él, pero debemos esperar. Nuestra esperanza está en Dios, pero esperando. Aquí escribí yo lo que quiere decir es esperanza, el significado. Bueno, no es todo el significado, yo escribí algo. Dice que la esperanza es la expectación de una promesa futura basada en una promesa presente que todavía no se ha obtenido o llegado, pero que llegará. Eso es tener esperanza. Si usted va a buscar, hay varias definiciones de esperanza, usted va a hallar más. Pero el punto es de que no solo es así. Cuando tenemos una esperanza en algo, por ejemplo, usted no tiene casa y usted dice, bueno, yo tengo la esperanza que algún día yo voy a tener mi casa. Bueno, entonces está bien, usted tenga esa esperanza que va a tener su casa. Pero también no se ponga y que yo declaro que mi casa yo la tengo y que mi casa, yo declaro que va a haber esto y yo declaro, porque recuerde que usted ahí está poniendo el yo, y es Jesús. Dios te va a dar tu casa. Por eso no comienza a decir yo declaro. Porque Dios que nos va a dar. Yo creo que mis hijos son salvos. Yo creo porque la palabra dice que para el que cree todo es posible. Yo por eso sigo orando por mis hijos, porque yo creo que mis hijos están en el plan de salvación, porque Dios lo va a hacer. Entonces hay cosas que tenemos también, hermanos, que aprender en el caminar, que nosotros no tenemos el poder lo tiene Dios, y cuando nosotros decimos yo, entonces es que estamos haciendo como que yo lo declaro, como que yo voy a hacer las cosas, como que soy yo. Entonces tenemos que votar, ese yoísmo tiene que irse de nosotros. Y vamos a ver aquí unos aspectos muy importantes en esta historia de José. Entonces la esperanza tiene que estar puesta en el Señor, porque dice permanezca la fe, la esperanza y el amor. Con estas tres herramientas nosotros vamos a esperar las promesas de Dios que se van a hacer realidad en cada uno de nosotros. Esperanza, fe y amor. Entonces ya vimos ahí lo que es esperar, que es la expectación de una promesa
Una promesa futura, dice, es una promesa futura basada en una promesa presente que todavía no se ha obtenido o llegado, pero que llegará. Llegará. Fe también es confianza. Si tenemos confianza en Dios, confianza quiere decir esperanza firme. Mire que la confianza también tiene que ver con la esperanza. Esperanza firme. Confianza quiere decir esperanza firme que se tiene de una persona o cosa. Ánimo, aliento, vigor para obrar. La esperanza tiene que darnos ánimo. La esperanza tiene que darnos aliento. La esperanza nos va a dar vigor para seguir esperando, pero ¿esperando en quién? Esperando no es que porque yo lo digo, no porque yo declaro que mis hijos van a ser salvos, sino porque Dios lo ha dicho en su palabra, porque Dios es la luz y la salvación de mis hijos. Dios es mi luz y mi salvación, y Dios es la luz y la salvación de mis hijos. Entonces por eso es que yo lo voy a lograr. Por eso es que yo lo voy a lograr. Entonces dice en Génesis 37, cuando José era un muchacho, y este ya es el capítulo 2, versículo 2. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Estos hermanos, quiero decirle que si usted miró aquí salen dos nombres de diferentes mujeres, pero hay más mujeres. Ellos eran hermanos, eran 2 hermanos, pero de diferentes mujeres. Jacob era hijo de Isaac. Isaac ya venía de una promesa que Dios le había dado a su padre Abraham. O sea que todo viene en regla. Pero lo más importante, que todo viene en regla y todo ya venía con una bendición. Y usted nunca va a mirar ahí que Abraham dijo, yo declaro que voy a tener un hijo, yo declaro que a Sara todo le va a ir bien, yo declaro que todo va a ir bien, porque no todo lo va a ir bien. Usted puede pasar declarando y declarando y declarando, pero no todo te va a ir bien. José era uno de los hijos de Jacob, el hijo de Isaac. O sea, ya venía con una, ¿cómo te quiero decir? Ya venía pues con una palabra, con una promesa de Dios. Ya venía con una promesa de Dios porque Dios le prometió a Abraham la bendición para él y también para sus hijos. Entonces ya venían ellos con una bendición. Ya venían con una promesa de bendición, pero sin embargo, que después vamos a ver la historia de Isaac, ahorita vamos a ver la que es de José, el hijo de Jacob. Entonces lo que quiero que entendamos, hermano, es que todo trae un proceso. Todos vamos a pasar un proceso. Entonces, independientemente, por eso usted no se frustre porque usted declara y no le pasa nada, porque es que usted está declarando. Es que yo le quiero decir, han entendido la palabra esa de declarar, la mal entendida, y piensan que si yo declaro que ya viene, yo declaro que viene dinero y viene, yo declaro que viene esto y viene, yo declaro que viene mi carro. No, hermano, tenés que pasar un proceso. Tenés que pasar un proceso. Entonces, algo que se le tiene que quitar de la mente a los hijos de Dios, porque ese es el evangelio que está perturbando a la gente. Ese es el evangelio que ahorita tiene engañada a mucha gente. Porque mucha gente, otra cosa también, que me estoy acordando ahorita, yo escuché un pastor la vez pasada, ahí en un canal de televisión, se le murió uno de sus miembros, ahorita en este tiempo de la pandemia. Porque mucha gente también, yo estuve en lugares pues donde le decían a la gente, yo nunca les dije, yo era la que predicaba la palabra, pero yo nunca les dije y tampoco dije amén a lo que decían las compañeras. Porque ellas decían, miren, la forma de presentar a Cristo es que decían de que aceptaran a Jesucristo y que las cosas les iban a comenzar a ir bien, que no les iba a faltar nada, que no iban a tener problemas. Entonces decía yo, pucha, ellas están equivocadas. Por eso te digo que es muy importante que nosotros aprendamos y aprendamos de los sufrimientos, aprendamos de los procesos que pasamos. Porque de repente estas mujeres, yo me puse a analizarlas después, que como ellas no han pasado procesos, están sirviendo a Dios, pero están bendecidas. Entonces, y no pasaron un proceso ya en su vida cristiana. Entonces, por eso ellos los dicen, yo declaro y que todo te va a ir bien. Y que si servimos al Señor, así como yo, que yo estoy sirviendo al Señor desde hace años. Imagínense, desde el 2006, hace varios años que yo estoy sirviendo, de haber aceptado, pues son 30 y pico de años, más de 33 años de haber aceptado a Dios.
Pero como uno acepta a veces y no entiende, y como le digo, piensa que las cosas todo va a ir bien, entonces por eso es que se tarda el proceso de Dios, se tarda porque Dios quiere que tengamos paciencia, Dios quiere que aprendamos a esperar, Dios quiere que nuestra fe vaya aumentando, y es a través de cada problema, de cada situación difícil que tu fe va a crecer, que tu esperanza va a estar ahí siempre, que no se va a ir tu esperanza, que no se va a ir el amor. Entonces, este hombre decía que por qué se le había muerto su miembro, o sea, el miembro de su iglesia, que era la hermana esa. Si ella dice trabajaba para el Señor, ella era una servidora, entonces ¿qué te quiero decir? Que también yo escuchaba eso. Mire que si usted sirve al Señor, a usted todas las cosas le van a ir bien, y no, hermano, eso es falta de irse a ver la palabra. Falta de tener conocimiento de la palabra. Busque la historia de Pablo, busque la historia de Esteban, que fueron hombres para mí yo los sigo pues a ellos. Me gusta ver la historia de Dios porque fueron hombres llenos del poder de Dios, llenos de todo lo que en ese tiempo, la gente que predicaba, usted sabe que en ese tiempo los milagros sí eran realidad, así pues en el acto. Pero ellos pasaron por un proceso de sufrimiento, que así poquito a poco yo voy a ir leyendo todas voy a ir leyendo esas partes que están en la Biblia para que la gente se vaya dando cuenta, la gente que vea mis videos, para que la gente se vaya dando cuenta que es un proceso que tenemos que pasar. Independientemente si usted declara o no declara, usted tiene que pasar un proceso. Lo que se tiene que quitar de su mente es eso, que usted piense que porque yo declaro, ahorita mismo las cosas van a ser. Entonces ahí el error está ahí en eso. Entonces ese hombre estaba frustrado, ese pastor, dice, sí, ella era una servidora de Dios y lo dijo públicamente, ahí no entiendo por qué pasó esto, porque el ser servidor de Dios no me quita de que yo no vaya a pasar procesos. Eso más bien me va a llevar a pasar más procesos para que vaya aprendiendo más. Para que vaya aprendiendo más. Entonces, por eso es que empezamos a cuestionar a Dios. Este pastor estaba cuestionando a Dios. ¿Y por qué le pasó? Ella era una servidora de Dios. Ella era Otros piensan que porque diezmen, que también todo les va a ir bien, tenés que pasar un proceso. O porque usted ofrende, también está bueno que ofrende, pero tiene que pasar un proceso. Hay que pasar un proceso, eso ya está escrito, porque el mismo Dios tuvo que pasar un proceso sin pecado, nada de que lo señalaran. No tenía, o sea que él sí era perfecto, pero aún siendo perfecto pasó un proceso por nosotros, para enseñarnos a nosotros que la vida cristiana es de proceso en proceso. Entonces esto fue lo que pasó con José. Entonces dice con una de sus... que José era el quien le llevaba las quejas a su padre de la mala conducta de sus hermanos. Él estaba viendo que los hermanos de él, José era el hijo menor de Jacob y por eso Jacob lo amaba. Fue su último hijo que tuvo, era el niño pequeño. Tenía 17 años en esa ocasión cuando los hermanos, porque los hermanos desde antes ya comenzaban a sentir esa envidia contra él. Porque su papá lo prefería, dice aquí. Jacob quería más a José, más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo, por eso le hizo una túnica muy elegante. O sea, esa túnica que le hizo Jacob a José, era una túnica que lo diferenciaba de los demás hermanos. Con solo verle la forma con que él andaba vestido, la gente podía ver que había algo diferente en José. Porque le hizo una túnica diferente, que con eso era para identificar que no era igual a los demás, que José le hizo esa túnica diferente, o sea, para tener preferencia, también tenía preferencia para él. Entonces lo quería, pero ellos al darse cuenta de que su papá quería, por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta a sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos, se llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. A veces nosotros inconscientemente, ¿verdad? Yo creo que José era inconscientemente, Jacob, que inconscientemente
trataba hacia sus hijos. Y algo también importante es que como ellos no eran hijos de una sola mujer, no es que quiero decir que se van a tratar mejor o peor los demás, porque todos son hijos. Lo que yo le quiero decir es que si tenía con diferentes mujeres, entonces no todos vivían en la misma casa. Y como este era su último hijo, entonces pienso yo que con esta mujer él convivía más frecuente, pues tal vez tenía un hogar formado con la mamá de José, y con las otras me imagino que solo iba así por así. El punto es que de los 12 hijos que él tuvo, todos ahí eran mujeres diferentes, con diferentes nombres. Entonces, una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron todavía más. Oiga, lo odiaron todavía más, porque les dijo: escuchen, voy a contarles un sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Le hicieron reverencia. Entonces, sus hermanos contestaron: ¿quiere decir que tú vas a ser nuestro rey y nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que les contaba. Después José tuvo otro sueño que también le contó a sus hermanos y les dijo: saben que tuve otro sueño, y en él se veía que el sol, la luna y las 11 estrellas me hacían reverencia. Oiga bien, las 11 estrellas. Desde ahí Dios le estaba dando a José, le estaba dando revelaciones de lo que él iba a hacer después. Desde ese momento, a la edad de 17 años, Dios le estaba revelando lo que iba a hacer después la vida de José. Pero esas revelaciones, esos sueños, hizo que los hermanos de José lo odiaran más. Lo odiaban por la preferencia que tenía su padre. Y ahora ellos dijeron: bueno, ¿y cómo es posible que estés? O sea, para ellos, en la mentalidad de ellos, José no tenía derecho ni a soñar. Pero ese fue el llamado, ese fue el ministerio, el don que Dios le dio a José. Comenzó primero soñando él. Ese fue el don que Dios le dio a José. Para que después, en lo que según vayamos viendo aquí, vamos a ver qué fue lo que lo ayudó a él para que él sobrepasara todos los obstáculos y los sufrimientos que él había tenido. Entonces, quiere decir que tú vas a ser nuestro rey y nos vas a dominar. Y lo odiaron todavía más por los sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño que también le contó a sus hermanos y les dijo: ¿saben que tuve otro sueño? O sea, ese fue otro sueño más. Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. O sea, que él lo reprendió por el sueño, porque José entendió, su papá Jacob entendió el sueño y lo reprendió, pero quedó pensando. O sea, que él ya era un sabio, pues ya era un hombre mayor. Lo reprendió, pero al mismo tiempo quedó analizando. Entonces, por esa envidia que le tenían a José, un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando unos pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel, que también es el mismo Jacob, le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve. Israel ya sabe que es el mismo Jacob. Ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas y regresa a traerme la noticia. Jacob mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué anda buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre, les oí decir que iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Y se dijeron unos a otros: mire lo que es tener envidia. Por eso nosotros como padres también tenemos que tener cuidado y no pensemos que nuestros hijos, que porque son hermanos, que se van a llevar también, que el mal de uno va a ser el mal de otro. Déjeme decirle que aunque le enseñemos a nuestros hijos eso, pero no, siempre hay algo ahí en alguno de ellos. Y a veces nosotros lo miramos normal, como que todo está normal. Claro, porque miramos externamente, no vemos los pensamientos de ellos.
Porque imagínense, mientras José los andaba buscando. Y mientras él iba, más bien ellos lo vieron venir y en ese, allá viene José, vamos a ver cómo lo matamos. Y en ese momentito empezaron a hacer qué mal le hacían a José. Entonces por eso nosotros tenemos que estar orando constantemente por nuestros hijos, aunque miremos que aparentemente se llevan bien, aunque miremos que todo es armonía, pero realmente que nosotros no sabemos. Y tenemos que tener cuidado también, que no tenemos que tener preferencia para nuestros hijos, no tenemos que tener preferencia para nada. A veces la preferencia que tenemos es porque este me da dinero y este no me da nada, entonces voy a preferirlo. Hay que mirarlos a todos por igual. Te dé o no te dé dinero, a todos hay que verlos por igual porque todos son nuestros hijos. Si te da, porque no, si no te da, porque no tiene, o no te da porque no quiere darte, pues no importa. Pero hay que verlos a todos igual, al que te da como él te da. ¿Para qué? Porque si en ellos hay cosas de envidias, de problemas así, en ellos contra sus hermanos, pero que no sea por causa de nosotros, sino que ya sea entre ellos. Entonces tenemos que tener también cuidado para que estemos orando, frecuentemente orando, para pasar reprendiendo, como le digo, aunque las cosas las miremos bien, externamente, porque como esto se puede ver solo con ojos espirituales o con revelación de Dios. Entonces Jacob no se había dado cuenta que sus hijos odiaban a su hijo favorito, porque era su pequeño hijo. Él no se daba cuenta, y más bien él vaya a buscar a sus hermanos. José tampoco se daba cuenta que lo odiaban. Entonces planearon matarlo. Mientras él venía, dice, vamos a matarlo. Miren, ahí viene. Luego lo echamos en un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. A ver qué pasa con sus sueños. O sea, ellos estaban incómodos por el sueño que José había tenido. Y esa incomodidad es que los hacía, imagínense lo que es, a ver si se cumplen sus sueños. Pero nos vamos a dar cuenta que cuando los sueños vienen de parte de Dios, se cumplen en nosotros. Cuando los sueños vienen respaldados por una revelación de Dios, nuestros sueños se van a cumplir. Porque Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Entonces, no lo matemos. Vino Rubén, ahí Rubén intervino. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos. No lo matemos, no derramen sangre. O sea, eso lo dijo José, lo dijo Rubén. Échenlo en este pozo para que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Entonces, para que mire que cuando Dios tiene propósitos con uno, en el proceso, en el caminar, Dios siempre va a hallar a alguien que nos va a defender, sea de la familia o sea gente particular, pero Dios siempre va a utilizar a alguien para defenderlos, aunque nosotros no nos demos cuenta del peligro que hay en nuestro camino. Dios siempre va a usar un ángel. En esta ocasión usó a su hermano Rubén. Él fue el que intervino para que no lo mataran, que mejor lo echaran en ese pozo, pero el pozo estaba vacío. Entonces agarraron a José, pero cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después de esto se sentaron a comer. En eso vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos, Judá era otro hermano de José, le dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas, no israelitas, y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Aquí estaba otro hermano, primero fue Rubén, y ahora ya estaba Judá también defendiéndolo a José, dando otra alternativa. Y entonces así es como comienza el proceso de José. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, o sea, con Judá. Y cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y así llevaron a José a Egipto. O sea, aquí comienza el proceso de José.
José fue llevado a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José ahí dentro, rasgó su ropa en señal de dolor. Pero luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el muchacho ya no está, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se lo mandaron a su padre con este mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no es la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré luto por mi hijo hasta que me vaya a reunir con él entre los muertos. O sea que la decisión que tomó Jacob es que él iba a guardar luto, o sea, iba a dejar de llorar hasta que se muriera Jacob, para irse a encontrar con José, supuestamente, ¿verdad? Porque ahí lo estaban engañando. En Egipto los madianitas, oiga, primero lo vendieron a los egipcios, ¿verdad? En Egipto los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, rey de Egipto y capitán de su guardia. Oiga cómo va la cosa, cómo comienza el proceso de José. Ahí ya vas, ahí ya llega a otro lugar de sufrimiento. Cuando José fue llevado a Egipto, aquí ya iba con Potifar. Ya era una persona que ya iba a entrar a otro nivel. Iba a entrar a otro nivel, pero siempre en el mismo proceso. En el mismo proceso por el cual nosotros también tenemos que pasar. O sea que del proceso vamos pasando de una prueba, vamos a otra, entonces ahí vamos en otro nivel. De ahí pasamos a otra prueba, es otro nivel. De ahí pasamos a otra prueba, es otro nivel. O sea, porque la sobrepasamos. Entonces, para que mire que no es así nomás de que te va a venir la bendición. No es así nomás que te van a llover las cosas, sino que vas a ir de proceso en proceso, porque en esos procesos nosotros vamos aprendiendo a perdonar, en esos procesos vamos aprendiendo a esperar, en esos procesos es donde los frutos del Espíritu se tienen que ver en nosotros. En ese proceso es donde aprendemos también, donde el amor de nosotros crece, donde nos damos cuenta si verdaderamente tenemos amor o no tenemos amor, es en ese proceso. Entonces, cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia, pero el Señor estaba con José. En cualquier proceso de nuestra vida, hermanos y amigos, Dios va a estar con nosotros, por muy fuerte que lo miremos, por muy pesada que sea la carga, pero Dios va a estar ahí con nosotros, nunca nos va a dejar. Aunque miremos todo oscuro, aunque miremos obstáculos, aunque miremos que no hay cambios, cuando estamos orando y qué hora, ayuno, oración, vigilia, y nada, no miramos nada, pero ahí está Dios con nosotros. Pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio, que era Potifar. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Entonces hizo que José se ganara la simpatía. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, oiga bien, el Señor bendijo a Potifar tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. Por eso es muy importante también, aquí hay varios mensajes. Lo que pasa, aquí hay mucho para sacar de edificación para nosotros. Entonces el comportamiento de José hizo que Potifar lo pusiera al cargo, que fuera su brazo derecho. Entonces nosotros también tenemos que aprender y enseñarle a nuestros hijos, donde ellos vayan a trabajar, que hagan lo mejor, que sean honrados, que sean decentes, que no sean murmuradores. Entonces José, el comportamiento de él lo hizo escalar. Entonces también tenemos que aprender en nuestra vida espiritual
que el comportamiento, la conducta de nosotros nos va a hacer escalar, que Dios nos ponga en otro nivel y que Dios también nos vaya honrando el comportamiento de nosotros. Pero si nosotros tenemos años de ser cristianos y pasamos por un proceso, por otro proceso y no cambiamos, que la gente sigue mintiendo, la gente sigue viviendo como vive todo el mundo, celebrando lo que celebra todo el mundo, deseando maldad, que si le hacen algo no se queda así, es que me tengo que vengar de lo que me hicieron a mi hijo, me tengo que vengar de lo que le hicieron a los... Entonces no aprendemos. Entonces, ¿cómo Dios nos va a poner en lugares honrosos si no hemos aprendido? Entonces es importante imitar la conducta de personas así como José, para que Dios vea en nosotros que de verdad somos personas de confianza. Y como somos personas de confianza, Él mismo va a abrir puertas, va a abrir canales para que nosotros vivamos diferente, para que nosotros seamos personas que la gente nos admire, que la gente quiera platicar con nosotros, que la gente quiera consejos de parte de nosotros. Pero ¿quién va a querer consejos de gente chabacana? De gente que todo lo cuenta. Nadie. Entonces, pero aún así, vamos a seguir viendo aquí. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. José era muy bien parecido, o sea que era guapo y causaba buena impresión. Así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo: acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó: mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse en casa. Nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Se da cuenta que cuando una persona es honesta, es leal. Esta es una característica que tenía José, que una persona muy leal. Entonces él se puso a pensar en su amo, pero al mismo tiempo era el temor de Dios que había en él, que dijo: ¿cómo es posible que le voy a hacer esto a Dios? Porque él pensó más en Dios. Y no crea que esta mujer, yo pienso que esta mujer era una mujer guapísima, con olor rico. No andaba cualquier perfume ahí que más bien causa náuseas, sino que un olor rico, un olor que de repente es agradable para José. Entonces, él definitivamente le dijo: no voy a pecar contra Dios. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Mire que era una tentación diaria, era un acoso diario, todos los días. Bueno, y solo él y ella ahí. Claro, había más personal, pero digamos que ellos podían estar solos porque prácticamente José era como Potifar ahí en la casa. Si lo único que no podía hacer José es hacerse pasar por esposo de esta mujer. Es donde no podía imitar a Potifar, pero de ahí en todo, porque lo había dejado al cargo de todo. Y esa mujer insistía todos los días. Ay, nosotros a veces por cositas, a veces cositas sencillas y caemos. Aquí hay una gran lección para nosotros, aquí hay una gran escuela para nosotros. Por cositas sencillas nosotros le negamos a Dios. Negamos a Dios por cositas muy sencillas. Y este hombre que era acosado todos los días, insistía. Y aunque ella insistía todos los días, entonces como él no le hacía caso, pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Y como no había nadie ahí, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. O sea que prácticamente ahí lo quería violar. Acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella, imagínense. Hasta lo desnudó. La mujer de Potifar lo desnudó, o sea que lo iba a violar. Que ahí lo agarró y le dijo: venite, vos te vas a acostar conmigo. Y de ahí nomás mírelos. Pero aquel dijo: aunque sea desnudo, pero yo me la doy. Aunque sea desnudo, pero no me importa lo que piensen de mí los demás, pero yo salgo de aquí. Qué bonito, hermanos, qué lección más bonita para nosotros. Lo que es amar a Dios con todo nuestro corazón.
Lo que es querer honrarnos nosotros también, amarnos nosotros, porque el amor a nosotros mismos es que no los permite cometer infracciones contra nosotros mismos. Cuando nos amamos de verdad, nosotros nos cuidamos, nosotros nos honramos. Por eso las mujeres no tenemos que decir, no, es que yo me voy a cuidar hasta que Dios me dé a mi esposo, o yo me voy a cuidar para que no le digan nada a mi esposo. Usted no se cuide para que no le digan nada a su esposo, usted cuídese porque usted se ama y porque usted ama a Dios y porque usted quiere ser honrada ante Dios y ante la gente. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Pero no por el hombre. Si el hombre, ¿qué? El hombre se puede engañar, pero a Dios no lo vamos a engañar. Entonces salió, dejó su ropa en las manos de ella. Entonces vino ella, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo le grité muy fuerte. Y cuando me oyó gritar con toda mi fuerza, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. Imagínense, ¿quién iba a dudar? Hermanos, amigos, ¿quién iba a dudar si ella tenía las pruebas? Tenía las pruebas, pero era mentira. Tenía las pruebas, pero era mentira. Era mentira lo que este hombre estaba diciendo, lo que esta mujer estaba diciendo. Aunque llevara las pruebas necesarias, pero no era real. Entonces ahí comienza el proceso de José. Y quería, dice, y cuando me oyó gritar, luego ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa. Entonces le contó lo mismo y dijo, el esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme, pero cuando grité con toda mi fuerza salió corriendo y dejó su ropa aquí. Así me trató tu esclavo. O sea que ahí le estaba mintiendo. Ahí le estaba mintiendo a su esposo. Entonces es ahí donde comienza el proceso de José. Es ahí donde comienza el proceso de José. Y el amo de José, o sea, se enojó mucho su amo Potifar, porque claro, ¿cómo es posible? Dijo de que iba a dejar a este hombre en la casa y ahora me salga con eso. Cualquiera reacciona de la forma que reaccionó Potifar. Pero ese era algo que Dios lo estaba permitiendo para que José siguiera escalando, para que se cumplieran todos los sueños de José, para que se cumplieran. Entonces se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. Imagínense, ya en la cárcel José siempre seguía siendo de bendición. Y en esa cárcel estaba por algo que él no había hecho. Pero también, mire cómo Dios lo respalda a uno también. Cuando alguien nos acusa de cosas que no son, Dios nos respalda. O sea, Dios permite que nos hagan cuantas cosas, pero nos respalda. Dios nos respalda. Y entonces dice, pues hizo que se ganara la simpatía. El Señor siguió estando con José, mostrándole su bondad. Pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó a todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que ahí se hacía. Y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Imagínense qué bonito. Allá Potifar lo puso en un lugar de honor. Por una mentira lo meten preso, pero acá Dios sigue estando con José. Entonces ahí comienza, por eso le dije que iba a leer bastante, porque para que entendamos esto hay que leer bastante. Entonces ahí comienza los sueños. Después de esto el copero, o sea, el encargado de servirle vino al rey y también al panadero, ofendieron a su amo y el rey de Egipto. El faraón, o sea, el rey se enojó mucho contra estos dos funcionarios, el jefe de los coperos y de los panaderos, y los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, donde estaba la cárcel. Ahí estaba José.
Era el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Una noche los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Pero a la mañana siguiente, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados, así que les preguntó, ¿por qué tienen tan mala cara? Tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir, contestaron ellos. ¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones? Preguntó José. Entonces, para que mire, que aquí José no empezó a decirles, pues no se preocupen porque yo declaro que Dios me va a dar esa interpretación y yo declaro de que Dios les va a dar esa revelación. Inmediatamente él dijo, y es que no se dan cuenta ustedes que las revelaciones vienen de Dios. Así, con toda humildad, con toda tranquilidad. ¿Y acaso no es Dios el que da las interpretaciones? ¿Qué quieres decir? Contestaron ellos. Vamos, cuéntame lo que soñaron. Cuéntanos lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José con estas palabras. En mi sueño veía una vid que tenía 3 ramas y una vid retoñaba y echaba flores y las flores se convertían en racimos de uvas. Yo tenía la copa del faraón en la mano y tomaba las uvas y las exprimía de la copa. Luego yo mismo ponía la copa en las manos del faraón y José le dijo, el sueño de usted quiere decir esto. Las 3 ramas son 3 días y dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y lo pondrá de nuevo en su trabajo. Y usted volverá a darle la copa al faraón tal como lo hacía antes. Cuando esto suceda, acuérdase usted de mí y por favor háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar. Compadézcase de mí. O sea, José aprovechando la situación de la revelación que le había dado el significado, entonces le dijo que le acordara al faraón por él. O sea, a ver si faraón lo podía sacar, porque como él sabía que injustamente estaba preso, injustamente, humanamente, pero era con un propósito de Dios. Entonces vino el otro, a mí me robaron de la tierra de los hebreos, y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación favorable, le dijo, por mi parte yo soñé que tenía 3 canastillas, este era el otro, de pan blanco sobre mi cabeza. El canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón, pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces José le contestó, el sueño de usted quiere decir esto, los 3 canastillos son 3 días, dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y hará que lo cuelguen de un árbol y las aves se comerán su carne. O sea que a este sí le tocaba muerte. Al tercer día era el cumpleaños del faraón y él hizo una gran fiesta para todos sus funcionarios. Delante de sus invitados el faraón mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, al jefe. Al copero lo puso de nuevo en su cargo y volvió a darle la copa al faraón como antes, pero al panadero lo mandó a ahorcar tal como José había interpretado. Sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José. ¿Por qué el copero no volvió a acordarse de José? Porque José necesitaba seguir en ese puesto, necesitaba seguir ahí. Pasaron 2 años. Un día el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo y que del río Nilo salían 7 vacas hermosas y gordas que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas 7 vacas feas y flacas salieron del río y se pusieron en la orilla cerca de las otras. Luego estas vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó, pero se volvió a dormir. Y tuvo otro sueño, veía que 7 espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras 7 espigas secas y quemadas por el viento del este. Y estas espigas secas se comieron a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. Pero al día siguiente por la mañana estaba muy preocupado y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios. Todos. De Egipto el faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decir lo que significaba. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, mire, hasta en qué momento
O sea, tenía que pasar estos sueños para que el copero, que era el que le había revelado, o José le había dado el significado, fuera directamente con el faraón, o sea, que le dijera. Con hechos le iba a demostrar que José le había dado el significado del sueño de él. Entonces el jefe de los coperos le dijo: ahora me acuerdo de lo mal que me he portado. Cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y con este servidor suyo, nos mandó a los dos a la cárcel del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro, y cada sueño tenía su propio significado. En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia, y le contamos nuestros sueños y él los interpretó y nos dio su significado. Y todo pasó tal como él nos había dicho. Yo volví de nuevo a mi trabajo y el otro fue ahorcado. Entonces el faraón mandó a llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa y se presentó delante del faraón, y el faraón le dijo: he tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo, pero he sabido que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar. Eso no depende de mí. O sea que ahí José le volvió a contestar igual: eso no depende de mí. Eso no depende de mí, contestó José. Pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. El faraón le dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie en el río Nilo, y del río salieron 7 vacas gordas y 7 vacas hermosas. Bueno, pero voy a irme hasta a las... Entonces José, o sea, aquí me pasé para no leer, porque hay que leer bastante. Entonces José le contestó al faraón: los 2 sueños que tuvo su majestad son solo uno. Dios le ha anunciado a usted lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Lo mismo que las 7 espigas hermosas, es el mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas salieron detrás de las otras, también son 7 años. Lo mismo que las 7 espigas secas y quemadas por el viento del este, estos serán otros 7 años de escasez. Es tal que como se lo he dicho, Dios le ha anunciado a su majestad lo que él va a hacer. Van a venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, y después vendrán 7 años de gran escasez. Nadie se podrá acordar de la abundancia que hubo en Egipto, porque la escasez arruinará el país. Será tan grande la escasez que no quedarán señales de la abundancia que antes hubo. Su majestad tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios está decidido a hacer esto y lo va a hacer muy pronto. Por lo tanto, sería bueno su majestad que buscara un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país. Haga su majestad lo siguiente: nombre su majestad gobernadores que vayan por todo el país y recojan la 5ª parte de todas las cosechas de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que junten todo el trigo de los buenos años que vienen y que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad, y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país y para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. El plan le pareció bien al faraón y los funcionarios, así que el faraón le dijo: podremos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios. Y a José le dijo: no hay nadie más inteligente y sabio que tú. Dios te ha dado a conocer todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio y de todo mi pueblo, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Es para que mire lo que es pasar procesos, ir de proceso en proceso, pero porque Dios lo permite. Porque hay pruebas, hay procesos que nosotros las buscamos. Hay pruebas que nosotros las buscamos, pero cuando las pruebas vienen de parte de Dios, cuando los procesos vienen de parte de Dios, porque está preparándonos a nosotros, entonces, así como estuvo con José, así lo mismo va a suceder con nosotros. Entonces, miren, aquí, después del proceso que pasó en la cárcel, la calumnia y todo eso, pero ahora lo nombra de todo Egipto. Oiga bien, no hay nadie, tú te harás cargo de todo en todo el país de Egipto. Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su sello oficial y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino
muy fino, y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo hizo subir en el carro que siempre iba después del suyo, y ordenó que gritaran delante de él: abran paso. Así fue como José quedó al frente de todo el país de Egipto. Luego el faraón le dijo: aunque yo soy el faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso. Oiga, qué bonito. Sin el permiso de José. En todo Egipto nadie podía hacerle así al dedo si José no le daba una orden. Así, el faraón le puso a José el nombre egipcio de Safenat Paneat, y lo casó con Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Así quedó José al frente de Egipto. José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón. Imagínense, de 17 lo agarraron, ¿verdad? Y aquí ya tenía 30 años, entonces mire cuánto tiempo fue de proceso. José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón, el rey de Egipto. José se despidió del faraón y comenzó a viajar por todo Egipto. La tierra produjo muchísimo durante los 7 años de abundancia, y José recogió todo el trigo que tenía. Y hubo en el país durante estos 7 años. José recogió todo el trigo que hubo en el país durante estos 7 años, lo guardó en las ciudades, dejando en cada una ciudad el trigo. Recogió en los campos vecinos. José recogió trigo como si fuera arena del mar. Era tanto el trigo que dejó de medirlo, pues no se podía llevar la cuenta. Y antes que empezaran los años de escasez, José tuvo 2 hijos. Bueno, pero aquí para no leer tanto pasaron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto, y comenzaron los 7 años de escasez, tal como José lo había dicho. Hubo hambre en todos los países, menos en Egipto, pues allá había que comer. Y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedirle trigo al faraón. Entonces el faraón les dijo a los egipcios: vayan a ver a José, hagan lo que él les diga. Y cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo para venderlo a los egipcios, pues el hambre era cada vez más peor. Y venían de todos los países a Egipto, compraron trigo a José, pues en ningún país había que comer, solo donde estaba José. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí mirándome unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo, vayan ahí y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Entonces los 10 hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo, pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, porque pensó que podía pasarle algo malo. Los hijos de Israel fueron entre otros que también iban a comprar, porque en la tierra de Canaán había hambre. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba en todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Pero José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como si no los conocía y les preguntó en forma brusca: ¿y ustedes de dónde son? Pero lo más importante aquí, que mira, aquí el sueño que tuvo José de que le hacían reverencia, aquí se cumplía. Ahí se estaba cumpliendo ya. O sea que era necesario que José pasara por todo esto. Era necesario que José pasara por todo esto. Entonces él se hizo como que no los conocía. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron. Entonces José se acercó, se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías. O sea, pero ahí José es que los estaba vacilando. Ustedes son espías, les dijo, y vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. No, Señor, contestaron ellos. Nosotros, sus servidores, hemos venido a comprar trigo. Mire que ellos mismos, nosotros sus servidores, por eso se reían ellos del sueño de José. No querían que esto se cumpliera. Ellos no sabían que esto iba a pasar, pero recuerde que cuando lo vendieron dijeron: a ver si sus sueños se cumplen. Pero se cumplieron. No, Señor, le dijeron ellos. No es cierto, insistió José, ustedes vienen a ver cuáles son los puntos débiles. Pero ellos contestaron: los servidores de ustedes somos 2 hermanos, hijos del mismo padre, y vivimos en Canaán. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro padre, y el otro ya no está con nosotros. Sin embargo, José volvió a decirle: tal como dije, ustedes son espías, y con esto vamos a probarles, les juro por el faraón, que no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor, que vaya uno de ustedes a traerlo, los demás se quedarán presos. Vamos a ver si viene. Imagínense, era algo que José estaba haciendo porque quería ver a su otro hermano. Es cierto lo que han dicho, y si no es cierto, es que son espías, le dijo.
José los tuvo presos a todos ellos durante 3 días, pero al tercer día les dijo: yo tengo temor de Dios. Hagan esto y les perdonaré la vida. Si son de veras honrados, dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás vayan. Y los demás lleven trigo para que coman sus familias. Tráiganme luego a su hermano menor y veremos si han dicho la verdad y si no morirán. Ellos aceptaron, pero se decían el uno a otro: verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano. Mire que ahí se estaban acordando. Verdaderamente nos portamos mal con nuestro hermano, dijeron ellos. Pues no hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba ya afligido, y por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Mire que ellos mismos estaban reconociendo el daño que le habían hecho a José, aún sin conocerlo. Ellos estaban diciendo: estamos pasando este proceso por lo que le hicimos a nuestro hermano. Yo les dije que no le hicieran daño, les dijo Rubén, el muchacho, pero no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su muerte. Ellos no sabían que José les entendía porque él había estado hablándoles por medio de un intérprete. José se apartó de ellos y se puso a llorar. Cuando regresó a donde estaban ellos y pudo hablarles aparte a Simeón y a la vista de ellos, hizo que los ataran. Después ordenó que les llevaran trigo a sus costales y que les devolvieran a cada uno el dinero poniéndolo dentro de los costales. O sea, ahí tengo que leer bastante, por eso me voy a pasar a unos pasajes que ya tengo escritos aquí, que es el 42:23. 42:23, que es donde dice: y ellos no sabían que José los entendía, donde José se apartó de ellos y se puso a llorar. José se puso a llorar porque ya no aguantaba, o sea, la emoción que tenía por sus hermanos. No aguantaba. También voy a ver, 42:23, 43:30, me voy a pasar de un solo porque si no esto me va a salir demasiado largo si me pongo a leer todo. José se sintió tan emocionado de ver a su hermano que le dieron ganas de llorar y rápidamente entró en su cuarto y ahí se puso a llorar. Cuando pudo contener el llanto, se lavó la cara y salió y dijo: sirvan ya la comida. Y a José le sirvieron en una mesa y a los hijos de Jacob en otra. Y en otra distinta a los egipcios que comían con José, porque los egipcios tenían prohibido comer junto con los hebreos. Los hermanos de José se sentaron cuando José así lo indicó, por orden de edad del mayor y menor, y estando muy sorprendidos y mirándose unos a otros, José les dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa, y a Benjamín le dio mucho más que a los otros. José y sus hermanos bebieron juntos y se pusieron muy alegres. O sea que ahí se estaba cumpliendo todo lo que Dios le había dicho a José. Se cumplieron aunque sus hermanos no lo entendieron. Y así que Dios fue quien mandó a este lugar. Así fue que Dios fue quien me mandó a este lugar y no ustedes. O sea, ahí ya, es que no quise leer, son 2 páginas. Por eso me salté. Así que Dios me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosén junto con tus hijos y nietos y con todos tus animales y todo lo que tienen. Así estarás cerca de mí. Y aquí les daré alimentos a ti, a tu familia y a todos los que están contigo, para que no le falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. Cuéntenle a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Pronto vayan a traer a mi padre. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar también. También Benjamín lloró abrazando a José, y luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlo. Después de esto sus hermanos se atrevieron a hablarle. Pero en el palacio del faraón corrió la noticia de que los hermanos de José habían llegado, y el faraón se alegró junto con todos sus funcionarios y le dijo el faraón a José: di a tus hermanos que carguen con sus animales y regresen a Canaán, y que me traigan a su padre y a sus familiares. Yo le daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de lo mejor que el país produce. Ordénales que aquí en Egipto lleven carretas para traer a sus mujeres, niños, y que también el padre de ustedes que venga. Y que no se preocupen por lo que tienen ahora, porque lo mejor de todo será para ellos.
Y los hijos de Jacob lo hicieron así, y José les dio carretas que el faraón le había ordenado y alimentos para el camino. También les dio ropa nueva para cambiarse, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le mandó 10 asnos cargados de lo mejor que había en Egipto, otros 10 asnos cargados de trigo, pan y comida para que su padre comiera en el camino. Cuando José se despidió de sus hermanos, les dijo: no vayan peleando por sus caminos. Ellos se fueron, salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde vivía su padre. Y cuando le contaron a Jacob que José vivía y que él era el gobernador de Egipto, no supo qué hacer o qué decir, pues no podía creer lo que estaba diciendo. Pero cuando ellos le contaron todo lo que José había dicho, y cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlo, se entusiasmó muchísimo. Entonces dijo Jacob: me basta con saber que mi hijo vive. Todavía iré a verlo antes de morir. Y ahí sigue, pero donde lo llevó a vivir, se fueron a vivir con lo mejor que tenía, y ellos nunca pasaron hambre. Entonces ahí se cumplieron los sueños de José, y así también se van a cumplir los sueños de cada uno de nosotros si seguimos esperando en Dios y confiando en las promesas de Dios y aguantando los procesos. Porque algo muy importante que José, a pesar de que tuvo todo, tuvo dinero, tuvo lo que él quisiera, pero nunca se olvidó de Dios, nunca él dejó de honrar a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.